Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puentes. Hola, bienvenidos a un Mandarax más. Este es el número 16 y lo preparamos con mucho amor para todos los héroes del día a día. De camisita, taconcito y lunch en topper. Usted, Godínez, es objeto de nuestra admiración constante y el día de hoy quisimos dedicarle el Mandarax a usted. Porque al Godínez además siento yo que se le debe de hablar de usted. Es una posición de respeto. Sí, depende. Bueno, pues sí, supongo que sí. Mira, muchos de ellos tienen una licenciatura que ya implica, ¿sabes? De licenciado. Que ya implica una cosa ahí de... Ajá. Como yo en mi trabajo anterior, que era un poquito godínez. Pero godínez como de museo, que es un godínez raro. Pero había unos dentro del museo que eran mucho más godines en su... Sí. Porque más, o sea, el godinato, según yo, vive en la mente, ¿no? Es un estilo de vida. Es un estilo de vida o un estado mental. Entonces había quienes eran mucho más godines y entonces llegaban como... Alejandra, es que la licenciada pide no sé qué. ¿Cuál licenciada? Aquí todos somos licenciados o maestros o doctores. O sea, ¿de quién estás hablando? Era obviamente de la directora. La jefa. Ajá. Es que claro, para un godínez también, o sea, decirle, un godínez administrativo además, sabes que son los que usan más el licenciado. El licenciado es el jefe. Ajá. Porque es el título supremo de poder y autoridad. Pero todos los demás son ustedes pobres mortales con doctorados. ¿Qué? ¡Qué padre! Me encanta el tema. Y me gusta además porque este tema es uno que Alejandra ha querido desarrollar en Mandarax desde el inicio del programa. Sí. Me encanta que se te haya ocurrido que el godinato tiene ciencia alrededor. Es que sí tiene. Mucha. Ha sido uno de los programas con los que para los que hemos tenido que lidiar con más información al momento de prepararlo. Tuvimos que quitar muchas cosas. Porque el godínez tiene mucha ciencia que lo rodea. Es que hace a lo largo de su día laboral muchísimas cosas. ¿Buenas o malas? Sí, pero científicamente muy interesantes. Entonces es como un estudio antropológico del godín. Piensen ustedes en eso que hemos hablado ya de los experimentos con ratones en Mandarax anteriores, en el del cerebro están encerrados en cubículos. Y se les observa. Es lo que pasa. El ratón cumple una función, hace una tarea, se le observa desde arriba, licenciado, el científico siendo en este caso el licenciado. Lo pone bajo situaciones estresantes y ve cómo reacciona. Claro, y ve cómo reacciona dentro de ese cubículo. Es decir, nosotros en este momento somos el licenciado que lo observa a usted, godínez, desde el punto de vista de la ciencia. Y tenemos muchísimos estudios de caso como para llegar a conclusiones. Súper, sí. Casi toda la humanidad urbana. Lo que sí creo que es importante mencionar como para empezar es por qué el godínez está distribuido dentro de la oficina como uno ya está acostumbrado a verlo. Es decir, justo en estos cubículos similares a los laberintos en los que ponen a los ratoncitos en el momento de la exploración. Donde se quita individualidad, no hay privacidad. Pero sí un poco porque sí tienes una pared. Exacto. ¿No? O sea, estás... Una media pared. Claro, porque aparte son bajitos los cubículos. Sí, es como para que te estires tantito y entonces veas que el otro está en Facebook. Pero no puedes verlo bien realmente, porque si además volteas y estás de espaldas a la pantalla, sabes que está haciendo algo, pero no tienes completa visibilidad de sus acciones. El cubículo. No siempre existió el cubículo. No siempre existió el cubículo. Antes había oficinas. Ajá. O sea, si usted hubiera sido un godínez del pasado, tal vez hubiera tenido 4 paredes y una puerta para usted solo. O sea, como la LIC. Como la licenciada, exacto. Pero en algún momento, y esto además se hizo con las mejores intenciones, que nos prueba que la intención no basta. O que la buena intención siempre se puede secuestrar por una mala. Claro. Hubo un grupo de arquitectos, incluyendo nombresotes como Frank Lloyd Wright, usted recordará del Guggenheim, por ejemplo, que a principios del siglo XX les pareció que el que la gente estuviera dividida por paredes, pues era un poquito fascista. Un poco injusto, un poco... Bueno, el que quitaba como las relaciones personales. Exacto. Que dificultaba la socialización. Entonces... se le ocurrió... que era una gran idea quitar esas paredes, liberar al godínez del pasado. Hacer oficinas, digamos, más democráticas que promovieran la convivencia. Sin embargo,
Eso, los licenciados del mundo, los jefes. Y peor, como la gente que está atrás del licenciado, ¿sabes? Quien planea realmente a los licenciados del mundo. Quien está pensando sobre todo en cómo ahorrar dinero en cosas de la oficina, dijo, pues no hay paredes, ¿por qué no los ponemos a todos lo más cerca posibles? Pero como en mesas filas. gigantes, como una línea de ensamblaje en una fábrica de godines. Sí. Sin paredes, sin nada, como yo con mi escritorio al lado de... Yo he con tu visto escritorio fotos así como de Ajá. secretarias, por ejemplo, todas en línea con sus máquinas de escribir. Ajá, ajá. Como mesabancos en la escuela, ¿no? Parece. Mesabanco. Mesabanco. Mesabanco es una palabra que no escuchaba hace 20 años. Porque hace 20 años que saliste de primaria. Sí. Ahora, esto de las mesas gigantes y líneas de ensamblaje del godinato tampoco era lo más cómodo y ni lo más buena onda para el godín. O sea, había que ponerle un poquito más de alma al asunto. Y entonces eso comenzaron a pensar por ahí de los 50. Un grupo alemán, porque los alemanes se entienden perfecto que Reven, decidió que Bueno, lo de entienden las... perfecto la privacidad, ¿no? Entienden Ajá, mucho. Y sí, la cosa del exacto. espacio personal. Sí, entonces dijeron, aquí se necesita un poco de privacidad, un poquito. Y crearon algo que le llamaron el Bürolandschaft. Es un nombrezazo. Como el paisaje de oficina, es la traducción del alemán. ¿Qué es más o menos el paisaje de oficina común de una oficina? El ahorita? cubiculismo. O sea, pequeñas particiones para privacidad, pero no oficinas O porque sea, no con comunidad. paredes y también espacio. El problema fue que los malos, una vez más, tomaron una buena idea de los alemanes y en vez de crear buenos espacios de trabajo con justo esta cosa de privacidad un poquito más establecida, paredes un poco más altas. Donde además era como un sistema modular, donde Ajá. había partes que eran más privadas que otras. Claro. Como para que entonces tú compraras y armaras tu oficina perfecta con privacidad. Esta parte donde está la fotocopiadora, pues tal vez no necesita tanta, etcétera. Pero pues esto implicaba como un poquito de humanidad, o sea, como de meterle personalidad y alma al diseño de las oficinas, cosa que los grandes corps decidieron que mejor pa' qué. Entonces le quitaron todo lo bonito y justo humano al diseño alemán y modular y todas estas cosas y lo dejaron lo más pelón, lo más chiquito, lo más privado, no privado. Es que como era modular, solo compraron las partes menos privadas. Claro, lo más necesario, lo que absolutamente el Godínez necesita para sobrevivir. Ajá. Y ahí, hasta el día de hoy. O sea, ya la oficina. Y lo peor es que ha habido estudios, se hizo uno recién en Australia, en la Universidad de Queensland, que dice que este tipo de planes abiertos, no abiertos, cerrados, no cerrados, privado, no privado, genera mucho estrés en el pobre Godínez. O sea, pero estrés de tener alta presión sanguínea, una tasa mucho más alta de cambio de personal en las oficinas por todo el estrés que genera. O sea, el cubículo es malo para usted, pero no siempre lo fue. Eso es el bajón principal de este inicio de Mandarax. Vamos a hablar de muchas otras cosas que interfieren en la salud del Godínez debido al godinato. Porque el Godínez está enfermo. Pobrecito. O por lo menos está enfermo en potencia. O sea, es una bomba de tiempo esperando explotar en síndromes, desórdenes, heridas. Locura. Locura. Y todo se reduce al concepto inicial del asunto Godínez. O sea, el Godínez firma en algún momento una especie de contrato con el diablo en el que dice que justo su alma se queda afuera de la oficina y va a tener que someterse a una cantidad inmunda de torturas con tal de tener una quincena. Y si usted es un Godínez en una buena compañía, prestaciones, porque ni siquiera son un dado. No. No, para nada. O ahí como después de un rato de estar ahí. Sí, mucho. Ajá, cuando sí. ya uno es licenciado, Sí. ¿no? Ajá. La cosa es que el fenómeno que está detrás del Godínez y de esta firma del alma al momento de entrar al corp tiene que ver con un fenómeno muy extraño de los seres humanos, que es el fenómeno de la obediencia. O sea, el godinato funciona, Sí. porque la obediencia es una cosa que existe. Sí, que según yo ahí está, en mi experiencia, vi que ahí está mucho, o sea, la mayor parte, según yo, de la esencia del Godínez. O sea, ¿por qué obedeces? ¿Por qué sigues? O sea, más allá de que tu quincena esté atada a esa orden, hay otras cosas que no tienen nada de sentido y que se ve que la gente las hace con convicción. Por ejemplo, el tema del atuendo Godínez, ¿no? Es una cosa que puede que a ti no te guste y nunca hayas usado antes tacones, pero el godinato a veces te exige un código de vestimenta que tienes que seguir. Y la gente obedece ciegamente y no cuestiona, no pregunta ¿por qué tendría que tener tacones si voy a estar sentada en mi cubículo con los pies debajo del escritorio todo el maldito día? Ajá. ¿No? Bueno, y hay otras personas que además lo hacen
y te obligan a hacerlo. Es como, pues claro, es evidente, porque así es. Claro. Hay una cosa ahí de obediencia ciega y no cuestionar. Ajá. Esto es un fenómeno que al parecer es un poco universal. No solo del godínez, sino que es una cosa que los seres humanos tenemos. Y que un investigador, un psicólogo llamado Stanley Milgram, empezó a estudiar a principios de los 60. Justo esta pregunta, ¿por qué los seres humanos obedecemos? Cosas que estarían muchas veces fuera de nuestra cosmovisión, de nuestra ética. De nuestra moral, ajá. Y que en muchas ocasiones hacemos ciegamente, ¿no? Sí, es obedecer y ya. O sea, pero en tu mente no pasa como un, oye, ¿por qué? ¿Cómo? Ah, no, sin cuestionar. Él hizo unos experimentos feos. Feos por lo que implicaban, no feos porque le hayan hecho daño a nadie. O sea, es más que psicológico a los sujetos de estudio. Pero puso en 2 cuartos, en primera al objeto de estudio, justo una persona como usted y como yo, con un botón que suministraba toques, pero corriente eléctrica así cerda. Que cada vez que lo podía subir, además. Como de intensidad. Ah, sí. Del otro lado, según Milgram le dijo a sus objetos de estudio, había una víctima conectada. Le daba los toques. Sí, conectada a los electrodos a los que llegaba la corriente eléctrica que se administraba con el botón que el sujeto de estudio podía apretar con distintas intensidades. Y había una tercera persona que le ordenaba al sujeto de estudio que le hiciera al que estaba conectado a los toques, que aprendiera unas palabras. Entonces, una persona le ordenaba al que tenía en poder los toques, que la persona a quien le daban los shocks eléctricos se aprendiera unas palabras. Y le ordenaba, y le ordenaba, y le ordenaba. Entonces, y al que se le ordenaba tenía el poder de que si el otro no repetía las palabras, se le podía dar de toques. No tenía el poder, tenía la obligación de darle toques en caso de que no se aprendiera bien las palabras. Porque es ahí donde... Ahí es donde está el sí, era detalle. Una orden. Sí. Ajá. Bueno, podía negarse. Claro, pero su orden era hacerlo. Era, no hay aprendizaje de palabras, toques, y cada vez más fuertes, hasta llegar a un máximo de corriente. O sea, tu misión es que se aprendan las palabras y lo puedes lastimar. Hasta 450 voltios, ese era el límite. Muchísimo. Ahora, la realidad, y que eso es justo por lo que no se lastimó a nadie en el proceso, es que la persona que recibía los toques no estaba recibiendo en realidad toques. Era un actor y gritaba de dolor como si se le estuviera electrocutando. Pero esto generaba mucha ansiedad en el sujeto de estudio, que no sabía que el era tipo, un actor. Ajá, que era un actor. Él pensaba que realmente le estaba dando toques a alguien. Y bueno, uno pensaría, no, pues qué gacho, ¿no? O sea, dejas de darle toques Claro. solo porque alguien te está ordenando en un experimento, además, porque saben que era un experimento. Claro. Pero no pasó. No pasó. La gente daba los toques. Ahora, este experimento que Milgram hizo se usó para establecer de manera como semi-concluyente que los seres humanos somos unos borregos, que no tenemos ningún tipo de autocontrol y que si nos da una orden vamos a seguirla ciegamente sin importar qué consecuencias podría tener. Y la verdad es que no es cierto. El estudio de Milgram hay un porcentaje alto de personas que van a obedecer. Hay Bajo unas que se van a ciertas resistir. circunstancias. Exacto. Y la explicación que dio Milgram es que la gente tiene una propensión a obedecer a la autoridad cuando aceptan que una persona efectivamente es una autoridad para O ellos. sea, cuando le dicen a alguien licenciado, pues. Exacto. Va a aceptar seguir cualquier orden de esa persona, aunque se contraponga y ya no se empiece a cuestionar sus principios morales, por ejemplo, como en este experimento. Si uno no reconoce a la figura de autoridad como tal, entonces es más propenso a decir, no, espérate, yo no voy a hacer eso. Ajá. La cosa es que esto se ha utilizado a lo largo de la historia para explicar fenómenos de obediencia colectiva en circunstancias cuestionables, como... Muy darks. Ajá, muy darks, como el Holocausto. Ajá. O sea, como por qué la gente siguió instrucciones tan horribles. Además, Milgram era judío y venía de una generación cercana al tema, entonces claramente ese fue uno de sus objetivos de estudio, ¿no? Y también se usa para explicar como estas cuestiones de psicológicas de cuando actúas en grupo, Como la cosa de masas. Ajá. Que también ya hemos tocado en alguna ocasión. Es que es parte del cerebro, está muy loco. Y el cerebro Como el borrego. cerebro colectivo es muy tremendo. Ajá. Pero bueno, esa fue la explicación de Milgram. Sin embargo, hay otras explicaciones a este mismo fenómeno. Sí. O sea, al que la gente obedezca. Porque eso no se pone en duda.
Otra explicación que es muy perturbadora también Muy. es que la gente obedece cuando se identifica con la persona que le está dando la orden. Cuando uno se identifica con la persona a la que está dañando, entonces tal vez no obedece. En el experimento del Milgram, por ejemplo, bueno, son varios experimentos en realidad, ¿no? O sea, lo hizo con como diferentes personas y vestidos de bata o no, los que daban la orden, etcétera. Y entonces se ve que cuando es un científico, por ejemplo, o sea, como la autoridad, Sí. o sea, yo científico y estás haciendo tú o dándole toques a esta persona, pero es por algo muy importante para la ciencia. Y entonces el que está dando los toques dice, Claro, progreso. ajá, y yo también soy parte de esta investigación. O sea, se identifica con esa autoridad y se Entonces- vuelve parte del proyecto. Toques, toques, toques. Sin control, Lo cual es muy perturbador cuando uno lo piensa en situaciones como el Holocausto. ¿no? Pon tú. Ahora, si no hay esta identificación, justo entonces el sistema de valores de las personas suele interferir. O por ejemplo, si estás viendo o no a la persona, Que sufre. ajá, o solo Ajá. escuchándola o no nada, ¿no? Está muy tremendo. Sí. El estudio de la obediencia es muy terrible. Y lo peor, que es justo como conclusiones a las que se han llegado en estudios posteriores a los de Milgram, es que la gente más peligrosa y la que es más propensa a seguir órdenes ciegamente es la que cree fanáticamente los fanáticos. Ajá, en quien le está ordenando las cosas. O sea, no es que te vuelvas un zombie que nada más sigue órdenes, sino que te vuelves un fanático y crees en ese, Claro. en esa orden. O sea, al grado de suicidios colectivos, pon tú, ¿no? Que me parece de las cosas más terribles del fanatismo. Cuando la orden es, vamos a matarnos todos. Nosotros a nosotros mismos. Y la gente obedece ciegamente porque dice, claro, esa es la respuesta. sí. ¿No? O como dice un amigo, a veces el perro fiel es más fiel que el dueño. Ah, O pues sea, ¿no? Como los guardianes de... O sea, hay veces que la licenciada ni siquiera quiere nada, pero No. los que están abajo defienden así el que llegues temprano y el que te pongas tacones. sí, sí, Ajá. súper sí. Eso es Ajá. muy perturbador. Sí. Chale. Pues con ese tinte gris y negro empezamos a analizar las características vida del del Godínez. Ajá. La característica de la obediencia es fundamental en un buen Godínez, pero también es increíblemente importante la capacidad que tienen de administrar su tiempo efectivo. O no. O no. O más bien no hacerlo. Es decir, uno llega a las 9 de la mañana, en el mejor de los casos, porque puede ser antes de su hora de entrada, checa su tarjetón, llega, se sienta en su cubículo privado, no privado. Ves tu mail. ¿Ves? Es que justo tienes a partir de ahí 8 horas que administrar entre las cosas que tienes que hacer con urgencia, las cosas que pueden esperar y las cosas que quieres hacer para no hacer lo que tienes que hacer. O sea, procrastinar. Ese es el arte de la procrastinación. El Godínez tiene una capacidad insólita de perder el tiempo para evitar cumplir sus Hacer- responsabilidades. Sí, exacto. Que esa es la definición de procrastinar. Sí. O sea, hacer otras cosas que no son las que tienes que hacer. Hay mucha gente que se ha puesto a pensar en el fenómeno de la procrastinación. Porque además la procrastinación se ha visto en estudios que genera mucha ansiedad también. O sea, como es que procrastiné todo el día, no hice lo que tenía que hacer. Te da mal viaje. Horrible. Te sientes como una persona inútil, Y además vacía. es como círculo vicioso. Es como no lo hice, ya pasó otro día, tampoco lo volví a hacer y ahorita tampoco lo estoy haciendo, más bien estoy mal viajando. Y me estoy sintiendo mal mientras no lo hago. O sea, porque mientras estás procrastinando, te estás sintiendo mal. O sea, no es una cosa que al final del día laboral te das cuenta que lo hiciste mal y que no hiciste nada en todo el día y ahí te entra el mal viaje. No, desde el momento en el que estás procrastinando, te estás mal viajando. Y además, le pasa a todo mundo. O sea, Ah, en realidad, o sea, es un fenómeno muy humano. Es súper común. Porque más es como, ay, no, ya no hice nada, pero luego te das cuenta que el de al lado tampoco, Ajá. que la licenciada probablemente tampoco hizo nada. Pero eso no sabes porque ella sí está en una oficina y tú no tienes claro. acceso a lo que ella hace o no. en su Facebook. En un Facebook especial secreto que tienen los licenciados. Bueno, pasa que como todos lo hacemos, aun cuando suena terrible y sabemos que es un limitante a la productividad, o por lo menos eso es lo que parece ser, ha habido mucha gente que se ha esforzado en tratar de quitarle la connotación malévola al tema de procrastinar. O sea, hay gente que ha dicho, ¿sabes qué? Igual y no es tan malo. Si todos lo hacemos y el mundo sigue funcionando, pues igual no O está más tan bien, mal. ¿cómo le hacemos para aprovechar la procrastinación? O sea, si es algo que sucede Vamos a hacerlo bien, por lo y menos. que no nos genera una tristeza infinita.
y mal viaje. Ajá. El mal viaje godín. Entonces resulta que hay, pues, estos pensadores sobre el tema que, Filósofos de la procrastinación. que incluso han delimitado categorías, tipos, vaya, de procrastinación. O sea, está el tipo 1, que es no haces nada, o sea, te sientas en tu cubículo y ves al espacio y miras la vida pasar. Tal cual, o sea, porque el objetivo de estas investigaciones es cómo sacarle provecho a tu procrastinación. Ajá. En la 1 es no tienes remedio. No hay nada que hacer y esa sí es mala. O sea, si tu procrastinación es del tipo no haces nada, Eres un perdedor. no Tú hay no tienes remedio. No hay remedio. Eres una sanguijuela de la sociedad. Ese cheque de tu quincena no lo mereces. O tal vez debes buscar otras actividades. Exacto. Ahora, en la parte número 2, que es una que me ocurre todo el tiempo, es que en vez de hacer lo que realmente tienes que hacer, haces algo menos importante. Ajá. Como, tengo que arreglar la cocina. Mejor. Es que está súper sucia. Ajá, sí. Voy a Pero lavar la los tesis, platos. no. Es que la Voy a cocina, lavar es que no puedo vivir con que la cocina esté sucia. Oh, voy a hacerme de comer algo súper sano. Súper sano, porque la salud es importante. Sí. Y la tesis se va a hacer mejor Sí. si yo estoy Ajá. sana. Entonces llenas tu día de cosas que no son ni tantito tan importantes como la tesis doctoral, que además Alejandra está en este proceso ahora De mismo. procrastinación. Envías al doctorado. Entonces, el tipo 2 es cuando haces cosas que son menos importantes. Pero estás haciendo algo. Ajá. Y la 3 es la más padre y la más como benéfica. A la que es, se le puede sacar un provecho más directo. Exacto, que es cuando estás haciendo algo más importante que tu tarea. O sea, si en tu tiempo libre del godinato o en tu tiempo de procrastinación de entregar los reportes de las cifras anuales de la empresa a la licenciada, estás descubriendo un modelo económico para resolver los problemas de pobreza en el planeta, tú eres un gran godínez procrastinador. O, por ejemplo, si entre tus tareas diarias es como, es que yo quiero siempre tender la cama y quiero siempre lavar los platos y quiero ir al súper todos los días para comer comida fresca, pero en vez de eso me estoy clavando en esta novela increíble que me la va a comprar las editoriales del mundo y va a ser traducida a 30 idiomas, ese es el tipo 3. Claro. O sea, porque estás dejando de lado esas cosas que igual tienes que hacer, pero estás haciendo algo más importante. El tipo 3 es raro. La realidad es que creo que todos estamos atorados entre el 1 y el 2. El 1 ya dijimos no tiene remedio, No. pero el 2 sí tiene esperanza. Exacto, es el que se le puede sacar un poquito de provecho si uno organiza bien su vida y su tiempo. O sea, hay estrategias para poner la procrastinación tipo 2 a su favor. Ajá, sí. Por ejemplo, cuando uno hace listas, porque si uno es un godínez suele hacer listas de cosas que tiene que hacer porque pues el tiempo es oro. O sea, es engañarse a sí mismo, en Claro, realidad. un poco. Ajá. Justo, pones las cosas más importantes y presionantes hasta arriba de la lista, te vas a angustiar, no las vas a hacer porque sabes que eso es el trabajo, la misión, el objetivo, lo que tienes que hacer y entonces eso te va a dar angustia. Pero si pones hasta arriba de la lista algo como, justo, ir al súper o cocinarte esa ensalada de kale tan deliciosa y escondes las cosas más importantes en un punto inferior de la lista, Y te la engañando a crees tu cabeza, y ya, ajá, le quitas importancia y le quitas lo que genera psicológicamente problemas, que es el tamaño de la tarea. Es una tarea tan grande que te genera miedo y que además probablemente no te va a dar una recompensa inmediata. Que es una de las explicaciones de por qué se procrastina. En general se procrastina como por tareas muy grandes Sí. que tardan varios días, por ejemplo. O sea, La proyectos. tesis. Ajá, proyectos que son largos. En cambio, hay cosas que nos dan placer acabarlas porque pues acabar cosas nos da placer. Le pusiste una palomita Ajá, a sí, algo. dices, ay, lo hice bien. Además vas a tener un reconocimiento inmediato. Va a pasar la licenciada y te va a decir, Godínez, muy buen trabajo el día de hoy con los reportes de los números de la Que compañía. no importan. En la tesis de doctorado es, sí me doctoro, pero igual nadie me va a dar trabajo. Entonces, el cerebro como que busca hacer cosas por las Sí. cuales vas a obtener más placer y más reconocimiento inmediato. Por eso es muy fácil la procrastinación. Claro. Entonces lo que uno tiene que hacer es convertir esas tareas titánicas en pequeñas tareas más pequeñas que le den a usted el reconocimiento O sea, que vayan a acabar pronto. y que justo no sean amenazadoras. O sea, si uno divide la tesis en capítulos en vez de pensarla como un todo y va sacando capítulo por capítulo, será más fácil atacarla que si uno decide, bueno, es que este fin de semana la acabo toda. Eso no va a pasar. Hay Usted otra- va a procrastinar hasta que le sangren los ojos. Hay de otra tonto face. estrategia que a mí me pareció increíble, que es la procrastinación, pues se basa en que tienes muchas cosas que hacer y dejas de hacer esas cosas y haces otras. Entonces mucha gente piensa, pues voy a dejar, o sea, voy a desengancharme, voy a olvidarme de otras tareas y solo voy a tener una cosa que hacer. Eso es lo peor que se puede hacer. Lo peor. Porque entonces nada más tienes una cosa que hacer, no la haces. En cambio, si tienes muchas actividades, vas a hacer algunas. Porque eso es la procrastinación, hacer otras cosas en vez de las que tienes que hacer.
Entonces, lo que dicen es que si te pones más actividades en tu día, así hay chance de que dejes de hacer unas, pero sí hagas otras. Que son, además, o sea, si uno no va al súper, igual no pasa nada, ¿no? O sea, esos son el tipo de actividades que uno puede dejar de lado. Si uno no hace la cama, no pasa nada tampoco. Pero es más fácil si puedes dejar esa actividad para hacer lo más importante que usarla como un pretexto para no hacer lo que realmente tienes que hacer. Es desengañar a la cabeza. Y creo que estas dos son la esencia, efectivamente, o sea, como obedecer órdenes y procrastinar todo tu día. Y ser un buen godínez y no morir en el intento. Que el asunto de morir en el intento de ser godínez es muy tremendo. Les vamos a explicar después del corte todas las formas en las que el godínez está al punto de morir cada día. Muere lentamente. Sí. Y con eso morirá también un poquito su corazón, sabiendo que usted está ahí. Lo sentimos. Ahora regresamos. Ahora volvemos. Pobrecitos. Pobres godines. Prestar pensamientos, pelotear partidos, platicar películas, palidecer por placer, pintar paisajes públicos, postularse para Padawan, pasear por planos paralelos, percibir pequeñas partículas, por palabra procrear planetas para progresar por plataformas pixeleadas, pulir parlamentos, proteger paraísos, pausar. Puentes propone probar, preguntar, permitir, participar, persistir, pajarear, practicar, permanecer, palpitar, perseguir, parar prejuicios, permutar. Permea paz. Proyecta puentes. Subtexto. El arte de leer entre líneas. Con Magali Urquieta. Nuevo episodio todos los miércoles a la 1 de la tarde. Puentes.me. En contradicción del aislamiento. Puentes. Hola, volvemos con este programa dedicado de todo corazón a los godines. A los héroes del día a día. Los héroes del topper. Los héroes del malestar corporal generalizado a causa del trabajo. Hay pocas ocupaciones que son tan dañinas para el ser humano como el godinato. O sea, va erosionando poco a poco su cuerpo y su alma, digamos. Por ejemplo, yo últimamente he estado teniendo que trabajar en casa. Tengo una silla godines chida, o sea, porque justo la fui a comprar a una de estas tiendas de mobiliario. Me senté en todas, me fijé que fuera una de piel real y no de plastipiel. Ajá. O sea, hice una gran labor de escoger mi silla, muy acolchonadita, ajá, con buen descansabrazo, ajá, ¿no? La armé yo sola, me sentí totalmente realizada. Pero mi confort de espalda, que es lo que he logrado con esa silla godines, no es... y que es una cosa de la que uno se tiene que preocupar, pero no es mi preocupación actual. Me han estado doliendo mucho las rodillas por el acto de estar sentada y cruzar de repente las piernas. Me duele la rodilla de la pierna que cruzo, me duele la rodilla de la pierna sobre la cual estoy cruzando la otra. Me trato de cambiar de posición, no se quita. O sea, estoy sufriendo ya las consecuencias físicas del godinato. Que además es godinato súper leve. Súper leve, Ajá. porque además estoy en mi casa. Ajá. O sea, puedo ir a la cocina, procrastinar con mis gatos, ¿no? Como ya hemos dicho en otros mandarax, en otro en particular el del ejercicio, estar sentado, o sea, el sedentarismo, Es malísimo. malísimo para la salud. Malísimo. O sea, lo que yo estoy haciendo de ya empezar a tener dolor me indica que estoy haciendo todo en la vida mal. El momento en el que ya te empieza a doler tu actividad godín, o sea, es que estás Pero ya además, mal. Ni siquiera tiene que dolerte. O sea, con que pases muchas horas seguidas sentado, empiezan a ocurrir cosas en tu cuerpo como que
se desacelera el metabolismo. Ocurren cuestiones como que se acumulan más los triglicéridos, Que si usted se ha hecho alguna prueba de colesterol, son esa otra cosa que no es el colesterol que lo está matando lentamente también. Sí. O sea, se aumenta su riesgo de paro cardíaco, de infartos cerebrales, de muerte en general. Aumenta el riesgo de obesidad y diabetes. Obviamente. No porque esté comiendo donitas mientras está sentado, sino porque el estar sentado, o sea, el no estar en actividad del cuerpo, disminuye los niveles de insulina en la sangre. Entonces está todo mal. Todo mal. Y además sí tiene, pues, puede tener consecuencias muy graves que se ven mucho en los godines. Sí. El asunto que realmente se te puede notar un incremento en el tamaño del trasero por las horas nalga, literal, es que esto pasa. Y sí, si uno analiza sobre todo a las mujeres godines, se ve un área de la cintura para abajo más amplia que alguien que no tenga un trabajo godín. Lo bueno es que tiene soluciones muy fáciles, como levantarse cada poquito tiempo, o sea, como cada media hora, cada hora, darse una vueltita para tomar agua, o para imprimir, o para hablar con un compañero en vez de escribirle en el chat. Ajá. Porque además eso fomenta la como comunidad godín. Va usted a ser mejores amigos godines. O que le dé el airecito afuera y darle una vuelta a la cuadra sería lo mejor. Ahora, lo que es muy mal viajante es que si uno no hace estas actividades porque está confiado de que ir al gimnasio en la noche va a deshacer los efectos nocivos de estar sentado todo el día, no se elimina el malestar que genera sentarse estamos hablando de 11 horas, que es el periodo como máximo de aguante del cuerpo para el godinato. No se eliminan ni haciendo ejercicio diario los efectos nocivos. O sea, uno tiene que estar en movimiento todo el día. O sea, ya estar 2 horas seguidas sentado, se Fatal. comienzan a ver esos efectos. Sí. O sea, lo mejor es que cada 2 horas o menos se paren, caminen tantito. Y que además pasa que no solamente estamos sentados generando malestar en nuestro cuerpo por el acto de estar sentados, sino que nos sentamos mal. Eso es súper importante. La postura. La postura. Porque es que parte de lo que es tan dañino del estar sentado mal es que estamos generando, la mayoría de las veces, presión en nuestra espalda que no deberíamos de tener si tan solo nos supiéramos por lo menos sentar O correctamente. un encorvamiento. Ajá. Horrible. La jorobita godínez. La jorobita godínez. Sí. Que además hace justo que como que los músculos que te sostienen, o sea, espalda baja y abdomen, se debiliten. No, dejan de existir. O sea, Ajá. usted está tan lejos de un six-pack como un niño abstemio, o sea... Pero hay una cosa muy interesante de la postura que se relaciona con el lenguaje corporal y, por lo tanto, con la felicidad y con el ser más productivo. Esto es una cosa que ha generado muchos estudios y muchas notas en internet en sitios como de superación profesional corporativa. Y pon tú que cada vez veo más en mi perfil de Facebook, tal vez, y en páginas como Mashable y BuzzFeed y así, el tema, pon tú, de la postura de Superman. Yo también he visto ¿no? eso. Y cómo De los Superwoman, grandes, yo lo vi. Ajá. cómo los grandes como CEOs de las compañías y etcétera, cuando dan una plática, generalmente asumen en algún momento de la charla o antes de ella para empoderarse, una postura que se le llama el Superman. O sea, erguido, Manita en cintura, pechito para afuera, mirada al horizonte. mirada al horizonte con una media sonrisa diciendo, lo estoy haciendo cabrón. Pero eso no solo hace, lo súper interesante que me parece a mí, es que no solo hace que los demás piensen, mira, ese es Ese súper es chido. exitoso. Ajá. Sino que la persona que adopta esta postura Se empodera. y sí se la cree que es Sí. chido y además genera hormonas que están relacionadas con la competitividad y con el éxito en competencias, justamente. Ahora, usted no tiene que asumir la postura de Superman para ser un mejor godínez seguro de sí mismo. Con sentarse derecho, Y con el pecho abierto, o sea, hombros hacia atrás. el omóplato como tratando de tocarse como sus alitas de la espalda, tratando de entrar en contacto, eso le va a generar a usted un mayor sentimiento de bienestar, de seguridad y de felicidad generalizada. Que muy probablemente genere mayor productividad en su trabajo. Si uno se sienta todo encorvado y tiene esa mala actitud de derrota y perdedorismo, Y de que todo lo que estás haciendo está mal. pues entonces eso va a tener una consecuencia en tu trabajo, godines, y eso implica no bono de fin de año. Entonces, por tu salud, tanto física como mental, es importante sentarse bien. Además, si uno justo se la está creyendo como que Superman o bueno, que es muy exitoso, etcétera, también la toma de decisiones subconscientes es afectada. Es decir, tomas decisiones pues de gente empoderada, ¿no? Tomas probablemente mejores decisiones. El problema real de todo esto, porque al parecer le estamos dando soluciones muy fáciles, tanto que no parecen ser realmente soluciones, es que nadie sabe bien a bien
¿cómo es la postura ideal para sentarse en el godinato? O sea, hay ideas y hay estudios que algunos respaldan, por ejemplo, estar entre 110 grados a 130 grados de inclinación la espalda. Una que dice que 135 grados de inclinación es óptimo para la espalda, pero problemático porque cuando tienes en esa posición que es medio inclinadita hacia atrás, tienes que teclear o leer la pantalla, entonces pones más presión en tu cuello. O sea, la ciencia de la postura, la ortopedia, no está todavía tan convencida de cuál es la posición de sentado que realmente funciona. Porque si te sientas también muy derecho, no es una posición natural para la espalda. No, y además si justo no estás acostumbrado a sentarte derecho y los músculos que te sostienen no están fuertes todavía, te empiezas a utilizar otros que se lastiman y luego estás todo contracturado. ¿Ha oído usted la palabra lumbares? Eso es lo que le genera tanto malestar, godines. Pero bueno, como que en general lo que se recomienda es que la pelvis esté como en una postura neutral. O sea, ni con como la nalguita muy parada. O sea, que no sientas que te estás estirando, que te está jalando la columna porque eso estás haciendo y que haces como una C en las lumbares, justamente. O sea, que estás como sacando la colita. Ni todo lo contrario. O sea, como hecho una C, pero como con tu panza hacia adentro. Que sé que los dobleces de las lonjas se hacen uno mismo, así como una gran masa de grasa. Eso está mal. Una postura neutra, que se sienta cómoda. Les vamos a poner en la bitácora unas fotos. Imágenes. Sí, porque claramente este asunto se ve mejor de lo que se escucha. Y pues, en promedio, decirle nomás que un par de horas al día es lo que tiene que estar de pie. Es que recomiendan que se fomente, por ejemplo, en el godinato, que si hay reuniones largas, pues se deje que la gente esté de pie de repente, ¿no? Que se paren. Incluso que las juntas sean de pie. Ajá. O sea, que la junta sea sin sillas y que la gente esté parada. No, me estoy parando como para ejemplificar. A mí. Podríamos hacer mandarax paradas. Ay, no. ¿Ves? ¿Qué godines eres, Alejandra? Bueno, yo en mis juntas sí me paro. No todo el tiempo, ¿no? Pero ¿Pero tú qué juntas tienes? Ahora tengo muchas juntas. Ah, sí. Es real. Te estás convirtiendo en una godines de otra cosa. Pero es que ahora ya voy a hacer la leak. Has mutado en el godinato de forma importante, Alejandra. Estoy muy orgullosa. Eso de las juntas paradas, eso de llamar por teléfono mientras uno está de pie, ponerse alarmas en el teléfono para recordar pararse y dar una vueltecita por la oficina, todo eso es fundamental para su buena salud. Sí. Y para fomentar eso, que se pare y que no se le olvide que tiene que estar parado un ratito. Una estrategia brillante, me parece a mí extraordinaria, porque es benéfica en general, es esté constantemente tomando agua, godines. O sea, llévese su termito en un vaso chiquito, un termito chiquito, no un tiene que parar a llenarlo. Ajá, no una botella de 1,5 litros, sino una botellita más chiquita, cantimplorita termo de metal, o su vasito o tacita, y tome agua constantemente todo el día, porque no solamente se va a tener que parar a rellenar justo, sino que va a tener que ir a hacer pipí seguido. Y eso es ponerse en movimiento. Sí. Ahora, ¿qué pasa si te pones en movimiento, pero traes tacones? Jesús. Cada vez más estudios y cada vez más gente demuestra que el uso de los tacones es malísimo. Es malísimo. Malísimo. Y yo sí conozco amigas en las que en sus oficinas las obligan a llevar tacones. Uno cuando pasa, por ejemplo, a una hora pico la estación de Metrobús Poliforum. Uy, sí. Uno ve un fenómeno que es importantísimo en el godinato mexicano, que es las señoras quitándose los zapatos cómodos que usaron para el trayecto y poniéndose sus tacones para entrar a las oficinas del World Trade Center, porque saben y sienten que caminar todo el día y hacer el traslado en transporte público de horas no está cómodo hacerlo en tacones. Y hay miles al año, miles de como lastimaduras provocadas por el uso de tacón. Y no porque estás caminando en el empedrado o en una bajada o corriendo en los tacones porque vas a llegar tarde. Sino porque estás caminando en tu casa. O sea, literal. Porque además, a mí es que no puedo pensar en alguien que usaría tacones en su casa. O sea, me rebasa a mí Leonora Milán, que entiendo que soy una necia en el tema. Y no me pongo un tacón, pero ni aunque sea boda de mi hermano, ¿no? Pero tener tacones en tu casa... Pues es que igual te los pusiste en la mañana, ¿no? Y llegas a tu casa y... Porque en realidad en tu casa o la oficina es más o menos... O sea, el chiste es que estás en un lugar en el que estás caminando normal, en planito. Es el tacón. O sea, no es usted, es el tacón. Quien le está provocando daño no es su torpeza, sino el hecho de estar con el pie en esa posición tan anormal que implica el tacón. Eso es lo que lastima. O sea, los tacones en general, o todos, yo creo,
en primer lugar te están apretando el pie. Porque Entonces, si no, o sea, uno se cae. tienes los dedos apretaditos, ¿no? Como hechos bolita. Entonces eso ya es malo. Pero no solo tiene los dedos hechos bolitas, sino que en esa parte en la que tu pie ya está sufriendo es donde estás poniendo el peso. O sea, piensen que todo el peso de su cuerpo está descansando en la parte frontal de su pie, que no está diseñada para recibir el peso de su cuerpo. Y además no tiene que empujar, porque con eso es con lo que te empujas cuando caminas. Los dedos se lastiman. El tendón de Aquiles Híjoles, se eso es desgasta. El tendón de Aquiles, que es la parte que está atrás del tobillo, Ajá. o sea, como que lo que va del tobillo ¿A la pantorrilla? a la pantorrilla, ajá. Ajá. O sea, ese tendón, justo, se hace más corto, porque pues sí, cuando tienes un tacón, si hacen el piecito como de punta, de tacón, Ajá. esa Está parte es más contraída. corta. Ajá, está contraída. Entonces, si usas tacones mucho tiempo de tu Se vida, atrofia. se empieza, ajá. Yo conozco una amiga de mi mamá, no puede no usar tacones Es que ya no pueden, claro. Porque tiene esa parte contraída, entonces un Usar zapato flats le lastima. Claro, sí. Ajá. Entonces el tenitacón, claro, acabo de entender, o sea, es una cuestión de salud. Eso incluso puede. Es para la gente que ya no tiene remedio. Sí. Es la única gente que debería usar tenitacón. Si usted usa tenitacón, Ay, no, qué horror. pare, por favor. Más si es en su boda. No, ¿quién se casa en tenitacón? Uy, muchísimo. O sea, al momento, claro, o sea, al momento de quitarse ya los tacones para poder bailar a gusto, se ponen tenitacón Sí. para... ¡Qué oso! No puedo. Perdón si usted usa tenitacón y le estoy ofendiendo, damita, pero no me gusta nada el concepto, porque los tenis en teoría tienen que ser para que si en algún momento hay un asalto, usted pueda correr con velocidad. O sea, tienen una función. Los tenis son calzado de ejercicio deportivo, cómodo, que le permite a usted caminar con confort, con posibilidades justo de echar la carrerita en cualquier momento. Y el que tengan un tacón rompe con todo lo que significa un tenis. Soy muy pasional al respecto, perdón. Eso incluso puede llevar a una cirugía. O sea, el encogimiento del talón de Aquiles. Ajá. Usted tal vez es que de verdad ya no tenga remedio más que someterse al bisturí. No, pobrecitas godines que las obligan. Ayuda, si usted ya no, es que de verdad no tiene remedio y tiene que ir a la oficina con tacones, que se consiga unas plantillas chidas, así de las que absorben bien el peso y el impacto. Y que haga ejercicios de estiramiento del tendón, justamente. Y que O sea, si como puede- mover el pie en circulito. Ajá. Y que si puede tenga un par de calzado, o sea, como un par de zapatos como debajo de su escritorio y se cambie los tacones cuando pueda. Ahora, ¿qué más pasa en la vida de un godín todo el día? Pues la computadora, madre. Estás sentado enfrente de la computadora todo el día. Todo el día. Y eso toda También la es vida malo. nos han dicho que es malo, pero por cosas, o sea, es malo evidentemente para los ojos, porque estás como enfocando la vista todo el tiempo sin desenfocarla a otro lugar más lejano, por sin ejemplo. siquiera parpadear, pon tú. Sí. Lo cual es muy malo porque se te secan los ojos, te produce irritamiento, el músculo se cansa de estar Ajá. mirando un punto fijo. Ajá. Pero lo peor es que ni siquiera es la pantalla lo que lo está haciendo sufrir y pasarla mal y acercarse cada día más a la muerte, Godínez. Es la computadora misma. O sea, la PC que le dieron en la oficina puede estarlo matando lentamente. Esto yo no tenía Yo idea. tampoco. O sea, las computadoras hay un síndrome que se llama el síndrome del edificio enfermo, Ajá. que es que la gente en ciertos edificios, en las oficinas, se enferma. Todo el tiempo y De además de cosas. lo mismo. Pero pasa que Como cosas respiratorias. ajá, suele ser. Dolores de cabeza, baja la productividad y no saben muy bien qué es. Resulta que las computadoras, o sea, en sus ventiladores, en sus PCs viejas, que están sacando compuestos químicos que enrarecen el aire de cosas dañinas. O sea, el aire dentro de una oficina que tiene muchas computadoras y que no tiene ventilación está más contaminado que el aire que está afuera en la calle. O sea, el grado de los químicos que usted si convive de repente con su computadora podría estar respirando, si está en un lugar abierto y ventilado y si solo es una computadora, no pasa gran cosa. Es decir, o sea, mi PC no va a estar generando la suficiente cantidad de estos compuestos químicos tóxicos como para enfermarme a mí sola. Pero multipliquen mi PC por 300 en un mismo piso de oficina, calculen el factor aire acondicionado, sistema de reciclamiento de Que aire, eso de no tener ventanas abiertas está pésimo. los filtros y como el sistema de circulación del aire en las oficinas ayuda a que estos contaminantes no se eliminen, sino que circulen y no solamente enfermen a la gente que está enfrente de la computadora, sino a todos los demás.
Los compuestos que se han detectado que sacan las computadoras son fenol, tolueno, formaldehído, estireno, todos los cuales son malísimos, pueden ser cancerígenos, etc. Sin embargo, eso no es lo peor, porque esos compuestos se detectaron como en niveles que al parecer no causarían los efectos que se ven. Sí. Eso significa que hay otros compuestos que todavía no sabemos cuáles son. Que están realmente enfermando más a la banda. Ajá. Es una cosa complicada, porque además no le veo cómo solucionar. No hay yo en todo mi cientifiquito ser una solución para el síndrome del edificio Pues enfermo. ventanita, ¿no? Claro, pero pues es que los edificios inteligentes están hechos para no tener ventanas. No, además estás en un edificio muy alto. En el piso 80. Sí, no puedes tener ventanas. Es que no. Así es, Godínez. Estas son solo algunas de las formas en que su cuerpo, junto con su alma, se va erosionando en esas 8 horas de oficina que tiene que cumplir. Haremos un corte más y regresaremos para platicarles algunas de las cosas que ya no de peligro inmediato para su salud, pero tiene que tomar en cuenta para ser un Godínez más feliz. O sea, hay un rayo de esperanza. Leve. Porque también implica que todo está mal. O sea, ninguna de las cosas buenas que vamos a mencionar en el último bloque de este programa es realmente buena. Es que mi conclusión, que la ha sido desde hace mucho tiempo, es que la humanidad tiene que regresar a ser cazadores recolectores. Un día les puedo hablar de los daños que ha traído la agricultura. Imagínense nada más, así como un pequeñísimo paréntesis, a 20 millones de chilangos entre el DF y área metropolitana siendo cazadores recolectores. Ahí les dejo ese que ver. O sea, ¿dónde vamos a ir a cazar recolectar? ¿A Chapul? No, bueno, va a ser un proceso. No va a pasar de un día al otro. Yo tengo ya mis planes. Regresamos. Prestar pensamientos, pelotear partidos, platicar películas, palidecer por placer, pintar paisajes públicos, postularse para Padawan, pasear por planos paralelos, percibir pequeñas partículas, por palabra procrear planetas para par, progresar por plataformas pixeleadas, pulir parlamentos, proteger paraísos, pausar. Puentes propone probar, preguntar, permitir, participar, persistir, pajarear, practicar, permanecer, palpitar, perseguir, parar prejuicios, permutar. Permea paz. Proyecta Puentes. El mejor escaparate de la cultura urbana es la calle. El Sereno. Con Jorge Zabarripa. Todos los lunes nuevo episodio a la 1 de la tarde. Puentes.me. Intercambios horizontales. Puentes. Estamos de regreso en el Mandarax más godín de la historia de los Mandarax. ¿Por qué más no nos hemos parado ni unita vez? Yo me paré tantito, Así es cierto, para demostrarme cómo se para la gente. pero me volví a sentar. Porque me contestaste muy groseramente que claro que no íbamos a hacer Mandarax paradas. Entonces me sentí presionada a 1000 y me senté. ¿Viste mi autoridad? Ya, y te pusiste en posición de Superman. Estás haciendo todo lo godines de lo que hemos hablado en este instante. Alejandra Ortiz Medrano. Es que yo sí tomo nuestros consejos en serio. Ahora tengo que decir que la cabina de Puentes es un lugar, bueno, la oficina en general es un muy buen lugar para hacer godines. Sí. No hay cubículos,
No hay sistemas de aire Hay acondicionado, ventana. hay ventanas que se pueden abrir, uno puede sacar la cabeza. Aquí a la vueltita hay unas tortas de tamal que invitan a que uno camine. Es que sí están buenas. Sí. Y al final del día, cuando uno viene aquí, se siente cómodo en su temperatura corporal. Yo siempre agradezco que en las oficinas de puentes haya como un calorcito. O sea, Que nunca... no haya aire acondicionado. Es que eso... Eso ocurre en muchas oficinas. El De- aire de hecho, en acondicionado. todas las oficinas en las que hay aire acondicionado, o lobbies de hotel, o tiendas, o lo que sea, a mí siempre me pasa que me da mucho frío. Mucho. Porque más el aire acondicionado puede que nada más esté en una temperatura agradable. Termostatos, gente. O sea, Ajá. no tiene que ser un congelador. Se Pero ajusta a siempre- la temperatura ajá, sí. promedio. Y no. Y esto es una cosa que recientemente se entendió que nos pasa más a las mujeres que a los hombres. Es decir, las mujeres sentimos el dolor del frío del aire acondicionado más que los hombres. Porque nuestros metabolismos son diferentes, son más lentos, porque somos más chiquitas. Y más grasosas. Ajá. O sea, es real O sea, que la hay acumulación menos de músculo. Claro, la acumulación de grasa en las mujeres por fines reproductivos es mayor que en un caballero. Y los músculos, como también ya dijimos alguna vez, pues queman más calorías. Ajá. Entonces tienen un metabolismo más acelerado. Y si tomamos en cuenta que además nos estamos atrofiando los pocos músculos que tenemos con el uso de tacones, estamos fritas. Hace mucho, mucho tiempo, cuando se empezó a usar el aire acondicionado en el godinato, sí hubo alguien que pensó cuál sería la temperatura ideal según el metabolismo de las personas. O sea, Como estándar, o sea, para un punto de partida en el cual se van a sintonizar todos los aparatos de aire acondicionado de todas las oficinas del mundo. lo que pasa es que en ese punto de la historia, porque patriarcado, se tomó ese punto estándar como si todos los que trabajan en una oficina fueran hombres. Porque es real que fue hace tanto tiempo que sí había mucha más proporción de hombres que estaban en las oficinas que mujeres, O al menos de los jefes, ¿no? los Ajá. licenciados. O sea, esto fue en los 60, pues, o sea, piensen en Mad Men. Es que yo justo pensé en Mad Men, hay muchísimas mujeres. Pero Mad son Men, las o sea, secretarias. es por una, claro. Y están y las telefonistas Que que no están en un importan. lugar ahí como encerradas fumando. Bueno, el chiste es que entonces esta temperatura ideal para la oficina Ajá. está calibrada para el metabolismo masculino. Que si usted se ha dado cuenta cuando empieza a llegar el otoño-invierno en el DF, sigue habiendo caballeros en shorts, en bermuda, con bolsas cargo a veces, que también está muy mal. Y hay ya cada vez menos señoritas en vestido. O sea, es real que nos afecta más el frío. Es una cosa fisiológica. Entonces esto lo que provoca es que en las oficinas donde hay aire acondicionado a las mujeres les dé más frío. Pero literal, o sea, estamos hablando que la gente en oficinas que no implican trajes sastre y etcétera, hay gente, hombres, que están como en shorts frescos y las señoritas están arropadas como si fuera un frío polar. Que además eso se incrementa, o sea, como esta diferencia de que a los hombres les dé menos frío que a las mujeres, porque los hombres en general en las oficinas siempre van de pantalón. O sea, Sí. sí es muy raro ver hombres de shorts, por ejemplo. Las mujeres sí es más común que vayan de vestidito. Una faldita, Porque el afuera traje hace sastre, calor. Entonces, claro. afuera hace calor, las mujeres van de falda, entran a la oficina, que es un congelador. Los hombres están cómodos. Frescos, literal. Ajá. Y las mujeres estamos como una paletita helada. Pero además esto tiene otra consecuencia, ya no nada más para si nos da frío o no, que es que se gasta muchísima energía. Imagínense tener que convertir una oficina que está a una temperatura normal veraniega a Ciudad de México O sea, energía a un combust- congelador. sí. O sea, Energía combustibles fósiles. electricidad así por kilos. En enfriar las oficinas. A una temperatura que está teniendo a la mitad de la población de esa oficina incómoda. Entonces se podrían ajustar estas temperaturas a algo en que ninguno de los dos estuviera tan incómodo y que además redujera las emisiones que le hacen tanto daño al planeta. Eso, por supuesto, en un mundo ideal. En el mundo real, las godinettes se congelarán por muchos años más. Que otra solución también sería pues justo la ventana abierta, ¿no? Es que, pero no hay. Ajá. Es que está todo mal. Y si usted pensaba que esa es la única consecuencia ambiental de ser godines, la cantidad de energía que se gasta en el aire acondicionado, está muy equivocado. Porque piense que aun cuando hemos empezado a vivir cada vez más en la modernidad y la electrónica, y tenemos computadoras, tablets, smartphones, etcétera, las oficinas y el corp y el godinato consume mucho papel. Esta va a ser mi parte favorita del Mandanax porque tengo una cruzada contra el uso del papel. Yo tengo una contra el uso del popote. Deberíamos también. unir esfuerzos. Pero es que el papel, o sea, uno piensa como, ay, papel, el papel está en buena onda porque árboles, pero es como, son árboles muertos. Y además para producir cualquier cosa, no solo papel, se utilizan otros insumos, como por ejemplo muchísima agua. Para hacer 1 kilo de papel se utilizan 324 litros de agua. No es por nada además, pero para blanquear los productos que uno
da por hecho que tendrían que ser blancos, como el papel y el papel de baño, pon tú, se usan muchísimos compuestos químicos Son súper malos para el ambiente porque se tiran al ambiente. y se enjuagan con agua, que quiere decir que el agua que se usó para producir papel ni siquiera se puede reusar porque está contaminada por todos los químicos que se necesitan para que usted, godines, tenga una hoja blanca, prístina, perfecta para imprimir sus tonterías, que además en el 90% de los casos ni siquiera tenía que haber imprimido. El 50% de los desechos de una oficina son papel. O sea, eso habla de qué tanto papel se usa y se tira. El Sí, 42% de la madera que se cosecha, digamos, alrededor del mundo es usada para papel. O sea, el 42% de los árboles que mueren son para que usted los tire a la basura. Literal. Después de un uso de 5 minutos en el mejor de los casos. Y eso en proporción de como cuántas oficinas hay en las ciudades y así. O sea, el 50% de residuos de oficinas son papel, pero el 25% de residuos de una ciudad son papel. O sea, es muchísimo. Porque piense que no nada más son las hojas que usted imprime. Piense que todo lo que come, como que se fue a comprar una torta bien envuelta en papel de estraza. O sea, las cosas o las... O que si compraste algo que viene en una caja. empacado. O la bolsita porque es cumpleaños de tu jefe o de tu... ajá, ajá. entonces le llevas una bolsita muy cuca que va a tirar en ese momento. El papel que envuelve el pastel del cumpleaños Godínez. Todo eso es basura de papel. Ajá. Basura. Está muy feo. Es muchísimo papel el que se usa en el mundo. Y lo peor es que no está bajando para nada el consumo con la cantidad de aparatos electrónicos que nos rodean. Claro, porque un mito es como, ay, ahora que tenemos Kindles y tablets y iPads y la computadora donde estás sentado todo el día, se va a reducir el uso del papel. Eso no ha sucedido y de hecho está aumentando. Se cree que la demanda del papel va a duplicarse antes del 2030. O sea, del 42% de los árboles del mundo que se tiran, que se usa papel, imagínate que eso se va a duplicar. Eso está O la deforestación. Adiós, Amazonas. O sea, se acabó. La contaminación de los cuerpos de agua. No, O sea, no, todo no. está mal. Pero, bueno, los consejos son muy evidentes. Es como usa menos papel. Pero es que todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, mejorar la cuestión ambiental son súper obvios, al parecer, ¿no? O sea, como piensas en las cosas que puedes hacer para mejorar el tema del cambio climático, es de no uses tanto tu coche. O sea, son evidentes, pero no los hacemos de cualquier forma. Y en el del papel, parecen obvio. O sea, parecen obvios todos esos tips, pero no los tomamos en cuenta. O sea, solo es usar menos papel. O sea, que si Reciclen, usen las hojas por los dos lados. no impriman, sino mejor manden mail. O vayan y hablen con su compañerito Godínez. Ya lo Ajá. hablamos así, además es un ejercicio. Y pues si ya pueden y tienen algún tipo de injerencia, pidan papel que sea libre de cloro, porque justo el cloro es lo que usan para blanquearlo. O tal vez hablen, yo todavía soy creyente, aunque no me salió cuando fui godines, porque lo intenté, pero todavía tengo esperanza en que si los godines se ponen de acuerdo, pueden como hacer cambios dentro de sus oficinas que pueden Mentalidad de tener. masas. Pues como decirles, no, a ver, oigan, no necesitamos imprimir estas cosas. La jefa no necesita imprimir cosas, ¿por qué no le decimos a la jefa que no es necesario? No hay manera. Los godines nunca se van a rebelar contra el licenciado. Yo tengo esperanza. No, Alejandra, tú estás teniendo muchas esperanzas. No es que revelar, no es revelar. O sea, entre cazador recolector y la revolución godinés, o sea, no hay La manera. revolución godines, eso es lo que quiero. No, necesitas... Cambiaría el mundo. No, necesitas vacaciones. Eso lo necesitan todos los godines también. Estás muy revolucionaria, tómate una semana de vacaciones. Te la disparo. Va. Y es que sí, los godines necesitan vacaciones. No tener vacaciones, o sea, trabajar y trabajar y trabajar, el cual es uno aquí en México de las reglas en los trabajos. O sea, no tienes vacaciones hasta después de un año. Y que te dan una semana y le van aumentando un día conforme vayas avanzando cada año en la empresa. Sí. Eso es muy malo para la gente que le causa depresión, le causa malestares. O sea, hay consecuencias también en la salud de no tener vacaciones. Claro. Necesitas, Sobre todo en la salud mental. sí, necesitas que cuerpo y alma descansen. Porque además hay mucha gente que se, entre comillas, toma vacaciones, pero en su teléfono está checando y contestando mails. Eso no es vacación y eso no le sirve a su cuerpo para desconectarse y desestresarse, que hemos ya hablado también hasta el cansancio. El estrés es una de las fuentes de más daño a la salud que tiene la vida moderna. Pero además, si a los jefes les vale esto, que sus empleados estén tristes y chuecos y con ojo que le tiembla, Levante la mano a ver si a usted le ha temblado el ojo. Y todo el mundo le dice, ay, Juanito, es la falta de la vitamina B. bueno, si a los jefes les vale esto, tal vez no les valga que estas cosas les pasen a sus empleados los hacen menos productivos. Entonces es bueno para la empresa en general, porque va a hacer que la gente sea más productiva, que la gente esté más descansadita. Menos tensión, más energía
Todo esto es igual a más productividad para su oficina. Tomar mejores decisiones. Pídale en este instante a su licenciado vacaciones y argumente que es por el bien, ya deje de usted, de la empresa. Porque sabe que puede. Y no solo más vacaciones, sino menos horas de trabajo. Es que esto me parece, este es el maldito colmo. O sea, hay decenas de estudios que muestran que 1, horas de oficina más cortas y 2, horas de clase, en caso de los estudiantes, De los godines en entrenamiento. de los baby godines. Todo esto genera mayor aprendizaje y mayor rendimiento. Menos horas, igual a mayor productividad y mayor rendimiento. Y en ninguno de estos estudios se ha encontrado evidencia de que más horas hagan a la gente más productiva. En ninguno. No hay evidencia de eso. Lo que me rebasa es que aún así haya turnos de oficina de 8 a 11 horas, así, en cualquier corp que usted voltee a ver. Y no hay posibilidad de trabajar 4, 6 horas. O cuando hayas acabado tu trabajo. Te vas. O sea, ¿qué tal que eres una persona que lo acabó en 5 horas? ¿Por qué demonios tendrías que estar ahí hasta esperar que lleguen las 8 y puedas poner tu dedito en el lector de la huella digital o pasar tu tarjetón? Porque Milgram. Ahí está. Me pone del peor humor. O sea, todas esas consecuencias del tema del estrés y etcétera, de no tomar vacaciones, aplican lo mismo para horarios de oficina extendidos. Generan estrés, generan cansancio. Si ya hablamos Generan además, problemas cardiovasculares. o sea, si ya hablamos además de lo malo que es estar sentado, mientras más horas tenga uno que hacer como cumplimiento de chamba godín, pues más va a estar sentado y más daño se va a estar haciendo. Y además, si se va antes, pues van a ser más felices y van a regresar con más ganas de trabajar el siguiente día. O sea, estamos hablando desde los 80, por lo pronto, se estaba empezando a experimentar con días de trabajo más chicos. Yo Que por eso- Suecia, o sea, ya está los suecos están empezando a pensar en días de trabajo de 4 horas. Los holandeses, que son el país más... Y días de la semana de 4, o sea, 4 días laborales a la Ajá. semana. O sea, los holandeses, que son, además de la población más feliz del mundo, uno de los países más productivos de Europa, son los tíos que menos trabajan al año en el mundo. ¿Por qué no nos dicen nada a eso? Porque Milgram. Porque mentalidad godín. Me quiero volver Pero chango, bueno, te lo por eso, juro. algún día, Leonora, la revolución godín vendrá. Tú vas a estar en Valle de Bravo cuando eso ocurra. Ah, claro, controlándolo desde mi iPad. Cazando y recolectando. Porque ese es tu futuro de señora loca. Sí. Alejandra. Pues bueno, Con eso terminamos. No hay nada que decir. ojalá este programa, espero, les haya ver todo lo malo del godinato. Y la esperanza que hay al final del túnel, que es el cazador-recolector. Es que no puedo con eso tampoco. Si usted está interesado en la revolución Alejandra Ortiz Medrano para el godín esclavizado, Contáctenme, por favor, en mi Twitter. Es @alita_emo. También pueden decirme comentarios sobre sus ideas o seguirme en la página de Mandarax de Facebook. que es Mandara que lo explica todo. Es que estaría increíble que si se empezara mal la revolución. Si usted cree que lo que Alejandra dice de la cazadora recolectora solución para la humanidad es imposible, entonces contácteme a mí. Me encuentra como @leos. O también en el mismo Mandarax, en el mismo Facebook de Mandarax. Tengo más ideas también, ¿eh? Las seguiremos explorando, estoy segura, a lo largo de estas Sí, claro. transmisiones. Adiós. Adiós. Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puentes.